Buenos días. Mi nombre es Moisés Noriega. El nombre de mi trabajo es validación de modelos empíricos para la estimación de la radiación fotosintéticamente activa en la Mesa del Norte utilizando parámetros meteorológicos. El director de la tesis es el doctor Francisco Corral. El contenido que se va a ver es introducción, antecedentes, marco teórico, avances, trabajo a futuro y referencias. Bueno, como ya se ha mencionado anteriormente, la radiación fotosintéticamente activa, o PAR, por sus siglas en inglés, es la radiación ubicada entre los 400 y 700 nanómetros del espectro electromagnético, capaz de producir actividad fotosintética en ciertos organismos, como plantas y algas. La radiación PAR puede ser expresada en términos de densidad de flujo de energía o en términos de densidad de flujo de fotones fotosintéticos, o PPFD. KJ Macri desarrolló en los 70 un factor que permite la conversión entre unidades radiométricas y cuánticas, cuyo valor es de 4.57 micromoles por joule. La radiación PAR es un parámetro importante en diversos procesos biológicos y ecológicos, siendo el principal de ellos la fotosíntesis, al aportar la energía necesaria para que se lleven a cabo las reacciones químicas durante el proceso. La radiación PAR juega también un papel importante en el ciclo de energía de los ecosistemas terrestres y en el ciclo de carbono de los ecosistemas terrestres. Bueno, una manera muy común de estimar la radiación PAR en grandes regiones es mediante el desarrollo de modelos empíricos de estimación que están basados en parámetros observables en estaciones meteorológicas, como por ejemplo la radiación solar y la humedad relativa. Una gran parte de los trabajos encontrados en la literatura donde se desarrollan modelos es en China, específicamente en regiones con clima árido o semiárido. Un ejemplo de estas regiones es la región del Lince. Los modelos desarrollados en estas regiones son ideales para ser implementados en otras regiones del mundo con características climatológicas similares, como por ejemplo la Mesa del Norte de México, que es una región principalmente árida, con grandes planicies donde se tiene una gran actividad agrícola. Para que un modelo sea confiable a la hora de estimar la radiación PAR, debe contar con al menos alguno de los siguientes parámetros. El índice de claridad del cielo, que es la relación entre la irradiancia solar sobre una superficie horizontal y la irradiancia solar extraterrestre sobre la misma superficie horizontal. La temperatura de punto de rocío, que es la temperatura a la cual el vapor del agua contenido en el aire comienza a condensarse, produciendo de esta manera rocío o niebla. Y el ángulo de elevación solar, que representa el ángulo entre la horizontal y el centro del disco solar, mientras que su complemento, el ángulo cenital solar, representa el ángulo entre la normal y el centro del disco solar. El ángulo de elevación solar puede ser calculado mediante el modelo y las ecuaciones propuestas por Michalski en 1988. Bueno, los parámetros que acabo de explicar no son medidos directamente en las estaciones meteorológicas, sino que son calculados a partir de la información meteorológica que sí puede obtenerse de las estaciones. Por ejemplo, el día del año, las coordenadas geográficas de la estación y la hora a la que se toman las mediciones son utilizados para calcular el ángulo de elevación solar, el cual a su vez es utilizado para calcular la irradiancia solar extraterrestre, la que en conjunto con la irradiancia solar son utilizados para calcular el índice de claridad del cielo.
Otros parámetros que son observables en las estaciones meteorológicas son la humedad relativa y la temperatura del aire, los cuales son utilizados para calcular la temperatura del punto de rocío. Como se puede ver, los modelos de estimación no son implementados de manera directa, sino que tiene que haber primero una fase previa de cálculos para obtener los parámetros utilizados por los modelos. Para estimar la radiación par durante el trimestre de julio a septiembre, se seleccionaron 23 estaciones meteorológicas dentro de la Mesa del Norte de México. Al igual que en el primer trimestre de mediciones, las estaciones seleccionadas pertenecen a la Conagua y se ubican en áreas planas. En la tabla 1 se muestran ejemplos con la información específica de algunas de las estaciones seleccionadas. La tabla se muestra el estado y municipio al que pertenece la estación, su nombre, las coordenadas geográficas y su elevación aproximada. En este mapa se muestra la distribución de las 23 estaciones seleccionadas. 5 estaciones pertenecen a Chihuahua, 6 a Coahuila, 4 a Durango, mientras que para los estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León se seleccionaron 2 estaciones. Se puede observar en el mapa que se tiene una cobertura prácticamente completa de la Mesa del Norte, teniendo de esta manera un conocimiento completo de las características climatológicas de la zona de estudio. De cada una de las estaciones seleccionadas se obtuvieron los registros de datos durante el periodo comprendido entre el 23 de junio y el 21 de septiembre. De cada uno de los registros de datos se obtuvieron diversos parámetros meteorológicos, entre los que se encuentran la radiación solar, la humedad relativa y la temperatura del aire. Los modelos de estimación seleccionados para este trabajo son los siguientes. El modelo 1 fue propuesto por Alados Arboledas y Pollo Moreno en 1996. Utiliza el índice de claridad del cielo, la temperatura del punto de rocío y el ángulo de elevación solar. El modelo 2 fue propuesto por Hu y Wang en 2012. Utiliza el índice de claridad y el coseno del ángulo cenital solar. El modelo 3 fue propuesto por los mismos autores en 2013 y utiliza únicamente la radiación solar. Modelo 4 fue propuesto por Peng et al. En 2015 y utiliza el índice de claridad del cielo y el coseno del ángulo cenital solar. Modelo 5 fue propuesto por Hu, Liu y Wang en 2016 y utiliza también el índice de claridad del cielo y el coseno del ángulo cenital solar. Finalmente, el modelo 6 fue propuesto por Pollo Moreno, Alados y Alados Arboledas en 2017. Utiliza el ángulo cenital solar y el índice de claridad del cielo. Antes de analizar los resultados específicos del trimestre de julio a septiembre, se mostrarán algunas comparaciones entre las 6 estaciones originales para los 2 primeros trimestres de medición. En la tabla 2 se muestra una comparación de los promedios de radiación par obtenidos a mediodía con cada modelo durante los 2 primeros trimestres de medición. En la tabla se puede observar que todos los resultados rondan los 2000 micromoles por segundo por metro cuadrado, con excepción de los resultados obtenidos con el modelo 4, que rondan los 1500 micromoles. También en la tabla se puede observar que con la excepción de las estaciones de Chihuahua y Durango, en todas las demás hubo un ligero descenso en las mediciones de radiación par durante el segundo trimestre de mediciones. Como se ha mencionado ya en reuniones anteriores, la radiación par puede ser estimada como una fracción de la radiación solar utilizando la relación QP entre RS, donde QP es la radiación par y RS es la radiación solar. Así,
En la tabla 3 se muestra una comparación de los promedios obtenidos de la relación QP entre RS a mediodía en cada estación. De la tabla se puede observar que en prácticamente todos los casos hubo un aumento en el valor de la relación QP entre RS durante el segundo trimestre de mediciones. Bueno, la excepción, como siempre, es el modelo 4, cuyos resultados están muy por debajo de los otros 5 modelos. Aún con el aumento en el valor de la relación QP entre RS durante el segundo trimestre, los resultados obtenidos siguen cayendo dentro del rango reportado en la literatura, que va de 1.78 a 2.39 micromoles por joule. También se obtuvieron los promedios trimestrales de radiación par para las 6 estaciones. Haciendo una comparación de los resultados obtenidos, se puede observar que hubo un ligero descenso de la radiación par durante el segundo trimestre de mediciones, el cual es de aproximadamente 2 moles en cada una de las estaciones. Los valores resaltados en azul se muestran de esta manera porque para esa estación se utilizó una interpolación para conocer el valor correspondiente al mes de julio, mientras que los valores resaltados en amarillo se muestran de esta manera porque para esa estación solo se pudo obtener la información de los meses de julio y agosto, faltando los de septiembre, por lo que los resultados mostrados son parciales. Hablando ahora sí de las 23 estaciones seleccionadas para el trimestre de julio a septiembre, en la tabla 5 se muestran los promedios trimestrales de radiación par obtenidos a mediodía en cada uno de los estados pertenecientes a la Mesa del Norte. De la tabla se puede observar que mientras más al este y al sur y al este del país, se tomen las mediciones de radiación par, los valores obtenidos van a sufrir descensos, como se puede observar en los resultados obtenidos en el estado de Nuevo León y en Gogorrón, en San Luis Potosí. Esto puede deberse a la cercanía de esas estaciones con otras regiones geográficas del país, por ejemplo, la Sierra Madre Oriental. En la tabla 6 se muestran los promedios trimestrales de la relación QP entre RS obtenidos a mediodía en cada estado. Se puede observar en esta tabla que los resultados obtenidos muestran una similitud con los resultados obtenidos durante el primer trimestre de mediciones en las 6 estaciones meteorológicas originales. Esto ya se tenía contemplado que pasara, debido a que esta relación no debería tener cambios significativos a lo largo del año. En la tabla 7 se muestra la comparación de los promedios trimestrales de radiación par obtenidos en cada estado. De la tabla se puede observar que en los estados pertenecientes más al norte del país, los resultados obtenidos rondan entre los 40 y los 45 moles por metro cuadrado por día, mientras que en los estados que pertenecen más al este y al centro o sur del país, los resultados rondan entre los 27 y los 37 moles, lo cual, como ya se explicó, puede deberse a su cercanía con otras regiones geográficas del país. En este mapa se muestra la Mesa del Norte dividida en dos grandes regiones. La parte marcada en negro representa la región donde se obtuvieron los valores altos de radiación par, mientras que la parte marcada en naranja representa la región donde se obtuvieron valores bajos de radiación par. Se muestra también en el mapa la ubicación aproximada de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental. Se puede observar que en las estaciones donde se obtuvieron los valores bajos de radiación par pertenecen o están muy cerca de la Sierra Madre Oriental. En este momento se está analizando
¿Qué parámetros meteorológicos presentan una consistencia entre regiones para conocer cuáles de ellos afectan en que haya cambios entre los valores altos y valores bajos de radiación par? Dentro de los puntos a considerar para las mediciones en el tercer trimestre y los posteriores, se encuentran el revisar periódicamente que las estaciones seleccionadas sigan arrojando información. En caso de que no sea así, seleccionar una estación que sea cercana a la estación que ya no está funcionando para mantener una cobertura similar a la original. No utilizar estaciones que estén muy cercanas a regiones sierreñas, tanto al oriente como al occidente de la zona de estudio. Y tomar mediciones con el sensor FAR por mínimo un día completo en al menos un sitio dentro de cada estado. Los productos de divulgación mantienen el mismo estatus que en la reunión anterior. En el artículo de revisión falta únicamente que se ha publicado de manera formal. Sigue estando en el release. El artículo para el Congreso Internacional pues ya fue enviado y publicado. Y queda pendiente el artículo JCR, en el cual se va a comenzar a trabajar durante el próximo semestre. En cuanto a los avances en la escritura de la tesis, se tienen los borradores de los capítulos 1 y 2 completos a aproximadamente un 85%. Hay que revisar la información sobre los trabajos destacados en el capítulo 1 para complementarla si es necesario. Se tiene también el borrador del capítulo 3, aún sin nombre, completo a un 50% aproximadamente. En ese mismo capítulo, falta aumentar la descripción sobre el proceso para obtener la radiación par. Y en los 3 borradores de los capítulos se corrigieron los formatos que se tenían de las referencias. En cuanto al trabajo al futuro, pues está todavía el montaje final del sistema registrador de datos, tomar mediciones de prueba para comprobar su funcionamiento, comenzar con las mediciones de campo cuando así lo indiquen las autoridades, continuar con la escritura de la tesis, preparar el artículo para el envío a revista JCR y la búsqueda de revistas JCR para el envío del artículo. Y pues, estas son algunas de las reflexiones